¿Te atreverías a pasar una noche en un lugar donde el tiempo parece detenido, las sombras cobran vida y los gritos del pasado aún resuenan? Esto no es una película de terror, esto es real. Buenos Aires, 1978. Una noche fría en las afueras de la ciudad. El Sanatorio del Sur, un hospital psiquiátrico, cerró sus puertas para siempre después de una serie de eventos inexplicables. Aquella noche, los vecinos despertaron sobresaltados por gritos desgarradores que parecían salir de las entrañas del edificio. La policía fue alertada, pero cuando llegaron no encontraron ni un alma, solo silencio. Este fue el principio de una historia que, hasta el día de hoy, sigue causando escalofríos. El Sanatorio del Sur tenía fama de ser un lugar sombrío. Sus pacientes, muchos de ellos diagnosticados con enfermedades mentales graves, hablaban de figuras oscuras que los vigilaban en la noche. Algunos incluso morían sin causa aparente, y los médicos solo podían atribuirlo a fallos cardíacos. En su última noche operativa, el caos se desató. Se escucharon golpes en las paredes, puertas cerrándose violentamente, y lo más aterrador, esos gritos. Los registros oficiales nunca pudieron explicar qué ocurrió realmente, y el edificio quedó abandonado, como si quisiera enterrar sus propios secretos. Pasaron 25 años hasta que alguien se atreviera a entrar al hospital nuevamente. En 2003, un grupo de exploradores urbanos armados con cámaras VHS cruzó las puertas oxidadas del sanatorio. Lo que grabaron esa noche se convertiría en el material más perturbador del caso. En las cintas se escuchan risas y voces provenientes de las paredes, y se pueden ver sombras moviéndose rápidamente, aunque ningún miembro del grupo estaba en esos lugares. Lo más aterrador llegó cuando uno de ellos aseguró haber sentido una presencia atrás de él, pero al girarse no había nada. Un detalle escalofriante. De los 5 integrantes, 2 murieron meses después en accidentes que sus familias describieron como inexplicables. El líder del grupo confesó años más tarde que desde esa noche sufre de parálisis del sueño y a menudo siente que algo lo observa. En 2021, un periodista local decidió retomar la investigación. Encontró registros históricos que revelaban que el terreno donde se construyó el hospital había sido utilizado para rituales de magia negra en el siglo XIX. Se encontraron también testimonios de antiguos empleados del hospital que hablaban de actividades extrañas, objetos que se movían solos y sombras que parecían observarlos desde los pasillos. Uno de los hallazgos más inquietantes fue una serie de archivos que mostraban dibujos realizados por los pacientes. En ellos aparecían figuras oscuras, con ojos brillantes, similares a las sombras vistas por los exploradores urbanos. El Sanatorio del Sur sigue en pie, cubierto por el polvo del tiempo y los susurros de quienes se atrevieron a entrar. Los vecinos aseguran que por las noches aún se escuchan gritos y lamentos, como un eco interminable de aquella última noche en 1978. Y ahora, la pregunta queda en tus manos. ¿Te atreverías a explorar las ruinas del hospital? Cuéntanos en los comentarios qué harías si te encontraras frente a sus puertas. Y no olvides suscribirte, activar la campanita y compartir este video si quieres más historias que desafíen tus nervios. Recuerda, esto es solo el comienzo. Nos vemos en el próximo episodio, si te atreves.